romano Cicerón dijo: ningún hombre ha llegado a ser grande sin un toque de inspiración. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver qué toque de inspiración aparece en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no puedo permitir que mi hijo se suicide. Ser minero es mi sueño y lo voy a lograr. Esa es la profesión más peligrosa del mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra, usted es la demandante en este caso. Si es tan amable, me explica cuáles son las alegaciones, de qué se trata su demanda y qué pide usted para que se resuelva el conflicto. Doctor Apolo, vengo a demandar a mi hijo por la cantidad de $10,000 y prohibirle que se regrese a México. Y prohibirle que regrese a México. Ok. ¿Qué representan estos $10,000? Esos $10,000 es el futuro que tenemos que incrementar para sobrevivir en los Estados Unidos. A ver, explícame la historia para entenderte. Le voy a platicar un poquito acerca de mi pasado. Nosotros somos de Coahuila, somos mexicanos, y cuando yo era muy pequeña, perdí a mi padre. En el pueblo en que yo vivía no hay trabajo, solamente mineros. Bueno, eso es un trabajo. Pero yo perdí a mi padre en una mina. En una mina. Sí. Yo crecí sin mi padre y cuando yo fui adulta conocí al que fue mi esposo, también minero. Y en el 2005 lo perdí también. Sin duda alguna es un trabajo muy peligroso. Sí, doctor. ¿Cómo fueron los detalles? Ese hombre era el padre de tu hijo, sí, de este muchacho que demandas aquí hoy. Sí, él era el padre de mi hijo. ¿Cómo fueron esos detalles? En el 2005 recibí una llamada. Me dijeron que tenía que ir de inmediato a la mina porque había pasado una desgracia. Cuando llegué a la mina vi mucha gente, vi muchas mujeres con sus esposos sangrando. Fue horrible. Yo busqué al encargado para preguntarle dónde estaba mi esposo. Y me dijo que él estaba en la mina. No lo habían podido sacar. Pasaron 72 horas cuando lo sacaron. Estaba en muy malas condiciones. Estaba morado, inflamado, casi muerto, no podía hablar. Y las únicas palabras que nos dijo fue: tráeme al niño. Y cuando mi hijo estaba enfrente de él, le dijo: prométeme que tú no vas a ser minero. Y me dijo a mí: prométeme que se van a ir de aquí y que vas a cuidar a nuestro hijo. Él te lo dijo, tú no puedes ser minero. Pero ya tienes que parar de usar esa excusa. Él ya no está aquí. Pero esta fue su última decisión. Él quería Pero yo no que quiero tú... estar viviendo aquí. Yo no tengo trabajo. No tengo Este es trabajo. nuestro futuro. Alejandra, ¿cómo llegó ese dinero a la mano de ustedes? Los $10,000 que estás exigiéndole a él. Cuando mi esposo falleció, vino una persona y me explicó que por ley no me podían dar una indemnización por la muerte de mi esposo porque él trabajó después de sus 8 horas voluntariamente. En México no hay derechos, no ayudan a los mineros. O sea, no hay leyes laborales que protejan los derechos del empleado. No, allá simplemente son personas que trabajan y no tenemos seguro, no tenemos indemnizaciones, si están enfermos, no pagan nada de dinero. Si trabajas, ganas, y si no, no. Por consideración, me dijeron que me iban a dar $10,000. O sea, como una propina, no, o sea, una cantidad mínima realmente en comparación a la pérdida tan grande que habían tenido la familia. En realidad, los $10,000
no pagan la muerte de mi esposo. Claro. Pero fue lo único que nos dejó y yo lo utilicé para venir a los Estados Unidos porque quise cumplir la promesa de mi esposo. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a tu padre? Tenía 17 años, era solo un niño. No, Sí la recuerdo, un pero- momento. De 17 a 23 no va tanto tiempo, número uno. Número dos, un hombre de 17 años ya tiene la conciencia para saber lo que es una promesa. Para saber que si tú le prometes a tu padre que está muriendo y te pide que por favor no seas una cosa y tú le dices, papá, eso está dentro de tus capacidades. ¿Por qué me tuvieras que convencer de una manera agresiva de que realmente no tienes otro remedio que violar esa promesa? Pero es que aquí no tenemos futuro, O sea, doctora. ¿cómo cambiaste de padecer después que...? No tenemos papeles, estamos trabajando, yo acabo de perder mi trabajo también. Y ella está trabajando nomás limpiando casas, ¿cómo? Pero sobrevivimos, estamos a salvo. Tú no eres un minero y no quiero ese futuro Yo para quiero, y ti. está en mi sangre eso, yo lo quiero hacer. Mi hijo, Es yo par- no quiero que tú mueras. Tú no puedes ir a México. No significa que yo voy a morir. No, eso no significa porque yo voy a ser minero que voy a morir. Ese es el destino de todos los mineros. Yo perdí a mi padre, tú perdiste al tuyo y tú eres lo único que yo tengo. Yo no te quiero perder. Pero como todo el mundo sabe, los mineros de Chile, ellos sobrevivieron. Ese fue el milagro. Y ese es un eso no va a ánimo pasar y un contigo. Si orgullo tú de ser regresas, tú puedes morir. Bueno, voy a hacer un corto receso. A la vuelta. Discutimos un poco cómo te impresionó a ti el evento de los mineros de Chile. ¿Por qué razón te hizo cambiar de parecer y romper la promesa que le hiciste a tu padre? ¿Y qué vas a hacer con esos $10,000 que eran para tu futuro? Regresamos después de este corto receso.